Bueno, muy buena noche, comunidad de conscientes. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que se encuentren muy bien, muy emocionados como nosotros, dando continuidad a este libro que está bien especial, bien interesante. Se llama Inteligencia Emocional en una semana. Y hoy nos corresponde continuar con el día número 4 para que sí lo estén realizando los temas que hemos visto, estén realizando los desafíos. Y bueno, aquí estoy con mi amigo Hugo. ¿Cómo vas, amigo? Hola, 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 muy buenas tardes, noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Los invito a que estén muy atentos porque hoy el tema es súper importante. Pero antes de empezar, quería recordarles a las personas que hicieron el reto de la semana pasada, que era que estuvimos hablando acerca de la lateralización del cerebro. Entonces el reto consistía en que si tú utilizas demasiado el lado izquierdo de tu cerebro, que es el racional, que es el que piensa, que es el que organiza, que es, el reto era que tenías que hacer una actividad diferente, una actividad, digamos, un deporte, una creatividad, la poesía, la actuación, y en el caso contrario también. Entonces queremos saber quiénes asumieron el reto de manera personal. Recuerden que es por su salud mental, que podamos llegar a nuestros años dorados con una lucidez mental impresionante y no que de pronto lleguemos a una edad y que ya se nos empiecen a olvidar un montón de cosas. Entonces, para recordarles que en el día número 1 vimos el concepto acerca de la inteligencia, el día número 2 vimos nuestro cerebro, entonces ahí vimos todas las partes importantes, es muy bueno ese tema. El día número 3 pues vimos la lateralización de nuestro cerebro, y este que es el día número 4, a ver si ustedes saben que teníamos o tenemos 3 cerebros. Ahí escriban, si alguien sabe cuál es el nombre de ellos, por favor escríbanos, porque este tema es súper interesante. 3 cerebros. Así es, bien interesante. Vamos entonces ya entrando en materia. Y algo que me ha ayudado mucho los diferentes días que llevamos leyendo este libro, capítulo a capítulo, es que tenemos, o sea, nuestro cerebro tiene un potencial increíble que se ha venido desarrollando, ha venido evolucionando de una manera sorprendente a lo largo de toda la historia de la humanidad, y eso lo podemos ver representado en el mundo, en las diferentes civilizaciones de la antigüedad, pero también en el mundo moderno que tenemos hoy en día con todos los inventos, con la gran cantidad digamos, de civilizaciones, de la parte cultural, la parte artística, la parte tecnológica, todo eso se ve allí manifestado de una forma muy sorprendente. Entonces es algo bien interesante este libro, como nos abre la perspectiva, nos concientiza de ese potencial que tenemos dentro de nosotros. Todos nacemos con un potencial increíble, y este libro nos sensibiliza, nos ayuda a sensibilizarnos y a hacernos más conscientes de esos recursos que tenemos y que muchas veces no los utilizamos, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, el objetivo de nosotros es que tú te apalanques con la información que nosotros estamos dando, que la retroalimentes con más información externa y que la utilices de manera consciente, de manera lógica, de manera intuitiva en tu día a día, porque nuestra misión es apoyarte a ti para que seas un líder de influencia, para que seas una persona del cambio que podemos hacer, primero por nuestro hogar, segundo por nuestra ciudad y tercero por nuestra nación, y Dios quiera que podamos impactar sobre nuestro mundo. Entonces los animo, entramos en razón. No sé si han escrito ahí, si ya saben cuáles son los 3 cerebros que tenemos. Vamos mirando, no, por ahora no han comentado, pero igual ahí está el chat abierto, en cualquier momento pueden comentar. Tenemos una comunidad
que ha sido un poco tímida, pero los motivamos a que seamos más proactivos, más interactivos, ¿sí? No queremos que esto seamos solamente Hugo y yo hablando, sino que también ustedes nos retroalimenten. Si saben del tema, es interesante porque nos vamos a complementar entre todos. Si de pronto no saben del tema, también nos pueden comentar allí, está interesante, me gusta, no me gusta, ¿por qué? Listo, entonces, algo que hemos visto también y leyendo allí el libro, nos da a entender que nuestro cerebro ha evolucionado tanto a nivel estructural como a nivel funcional, es decir, al principio el cerebro no era tan grande como es hoy en día. Y vemos que en diferentes especies también la estructura ha venido evolucionando, ha venido creciendo a nivel estructural. Y en la medida en que crece la estructura del cerebro, también las funciones, las diferentes inteligencias que venimos desarrollando, se va, digamos que va generando unas nuevas dimensiones, nuevas conexiones que hacen que seamos más, digamos, más proactivos, tengamos un mayor liderazgo, un mayor impacto en nuestro entorno inmediato, ¿cierto? Y nos da la posibilidad de, por ejemplo, en algún momento de la historia, crear herramientas para podernos apalancar y tener un mayor alcance, tener mayores niveles de efectividad, de eficiencia también, y eso lo vemos también hoy en día. Entonces, ha sido una evolución muy creciente y vemos que los investigadores han descubierto que el cerebro, así como la corteza de un árbol, ¿sí? Se va creando por capas, o como la cebolla también se va creando por capas, lo mismo sucede con nuestro cerebro. Primero una capa, luego otra capa, y se van sobreponiendo esas capas hasta conformar lo que hoy conocemos hoy en día. ¿Quién sabe? Es una pregunta abierta. ¿Quién sabe qué otras formas tomará nuestro cerebro más adelante? ¿Será que va a adoptar otras formas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a conservar la misma forma que tenemos? ¿Hacia dónde va a evolucionar? Entonces, en las últimas décadas sabemos que se han invertido grandes esfuerzos, dinero, investigaciones, recursos, mucho tiempo en investigar esta lenta evolución, cómo ha sido esa lenta evolución, pero al mismo tiempo lo que ha tenido de lenta lo ha tenido de impactante, de sorprendente. Entonces han investigado poco a poco cómo ha evolucionado nuestro cerebro, y una de las hipótesis que salió más o menos en los años 60 fue la que algunas veces hemos escuchado como el cerebro triúnico. No sé si de pronto en algún momento escuchaste hablar de esa hipótesis. Esa hipótesis fue propuesta por Paul MacLean. Paul MacLean fue el que propuso, como estaban descubriendo que el cerebro iba evolucionando por capas, entonces él logró, dentro de esa investigación, categorizar tres grandes capas, digámoslo así, lo que llamó los tres cerebros, ¿sí? Entonces, quizás lo has escuchado hablar acerca del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y el cerebro y la corteza frontal o el córtex que se va formando. Ya vamos a profundizar un poco más en eso, que el cerebro se divide en tres cerebros, por eso se llama hipótesis del cerebro triúnico, porque es como si fueran tres en uno, ¿sí? Y los cerebros, aunque están separados, cada conjunto, cada categoría o cada cerebro tiene unas funciones muy, pero muy específicas, muy diferentes entre ellas, y que al final del día van a aportar a nuestra supervivencia, a nuestro bienestar y a nuestra evolución como especie, ¿sí? De todas formas, cabe aclarar que esta hipótesis ha dejado hace algún tiempo de ser promovida por muchos investigadores, por lo tanto hay unas personas, unos científicos que siguen avalando esta hipótesis, y otros que ya han descubierto otras cosas y que se van alejando poco a poco de esta forma de comprender el cerebro. De todas formas, aquí lo hablamos a manera de ilustración, ¿cierto? Es interesante, nos parece muy interesante poder ilustrar nuestro cerebro entre cerebros. Entonces, a manera de ilustración, a manera gráfica, de manera gráfica,
es una representación para poder comprender más nuestro cerebro y poder comprendernos más a nosotros mismos. Entonces no es que sea literalmente que está uno sobrepuesto sobre el otro, como de pronto este autor dijo en el momento, pero sí podemos hablar de ese conjunto de funciones que realmente sí está muy definido y es lo que vamos a explicar a continuación, ¿cierto? Así ¿Cómo te recuerdas acerca de esa parte? Empecemos, digamos, con el reptiliano. ¿Qué funciones tiene ese cerebro reptiliano en nuestra vida? ¿Para qué nos sirve eso? Pues a mí, ¿de qué me sirve saber que tengo un cerebro reptiliano? ¿Para qué me sirve a mí en la vida cotidiana esa parte? Claro que sí, como tú tocaste ahorita el tema, en el tiempo, todo nuestro cuerpo, no solamente nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo ha ido en un proceso de evolución y de mejoramiento. Y cabe resaltar que hay una parte en el libro que dice que es increíble que cuando está el proceso de formación de un feto, el proceso para crearse el cerebro se demora 40 días aproximadamente y nosotros llevamos... Perdón, 40 semanas. 40 perdón, semanas. sí. Ajá. Eso, qué bien, gracias. Sí, 40 semanas el proceso de desarrollarse el cerebro, no totalmente, pero sí la parte más básica. Y increíble que el ser humano o nosotros se haya demorado tanto tiempo en el proceso de evolución y el proceso de ir adaptándose, ir creciendo. Entonces, vamos a tocar el primer cerebro. No sé hay un paréntesis y es también con respecto a lo que dices, que también es increíble cómo resulta ser que esas 40 semanas se va formando el cerebro de la misma forma que se creó a lo largo de esos millones y millones de años que llevamos de existencia, porque el feto vemos que primero se forma lo que es el sistema nervioso y esa primera capa que es el cerebro reptiliano, le llaman así, pero tiene que ver con las estructuras del hipotálamo, ¿cierto? Luego ya del cerebro límbico, más adelante, al cuarto, quinto mes, y luego se forma la neocorteza, que es la parte ya racional intelectual, que ya vamos a hablar de eso, y esa misma formación que tiene en el feto, en ese embrión, en ese feto que se va creando allí, ese bebé, también es el mismo orden que se ha creado en todo lo que llevamos de existencia humana. Bueno, entonces, en nuestro primer cerebro, estaba viendo pues ahí en el dibujito que nos ponen del esquema de cómo se va formando, y dice que el cerebro se forma en la parte de atrás de nuestra cabeza, conectado con toda la médula, o con la columna, con toda la parte nerviosa de nuestro cuerpo. Pero este cerebro, digámoslo que se llama así porque es el primitivo, es el que se encarga de la supervivencia, es el que se encarga en el momento de ser feroz, ahí entra y toma dominio el cerebro, o cuando necesitamos... a ver, espérate, yo aclaro la idea. Como cuando yo soy la presa y el enemigo está allá escondido, entonces él me pone en alerta para yo estar como más cautela, entonces me despierta los otros sentidos, el olfato, el oído, me agudiza la vista y entra en control en mi cabeza, en mi entorno, y entonces puedo identificar cuándo entra esa situación. Lo mismo ocurre en la vida normal, en la vida cotidiana, cuando estoy en un conflicto con otra persona y el conflicto se vaya a la fuerza bruta, a los golpes, entonces ahí está ejerciendo en todo su dominio el cerebro reptiliano. Así es, entonces sabemos que el cerebro reptiliano, lo llamamos así, es una forma, como decimos, de ilustrar estas funciones instintivas
en nosotros. Allí está donde tiene que ver toda la parte de los reflejos, la parte de la supervivencia, para defendernos, activar esa alerta, que es el miedo, el temor, ¿sí? Y como tú dices, se agudizan todos los sentidos porque lo compartimos. Digamos que los reptiles, lo que son las iguanas, los cocodrilos, ellos se mueven mucho desde esa supervivencia, ¿cierto? Lo de ellos es cazar, lo de ellos es dormir, lo de ellos es estar despiertos, tener, digamos, buscar su alimento y la parte sexual, ¿cierto? Entonces, básicamente son esas funciones más instintivas de supervivencia, de conservación y de multiplicación de la especie. Básicamente es eso. También otra parte que entendí es que cuando uno de los cerebros toma control sobre los otros, hay como un estallido emocional, como un secuestro ahí, y por más que yo quiera desde afuera, digamos, si yo soy el que estoy viendo la situación, por más que yo quiera que esa persona entre en razón, pues no va a ocurrir lo contrario. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento casi que la gran cantidad de sangre se va a irrigar en el cerebro y va a estar inundado de testosterona, de feromonas, de ansiedad, de un montón de emociones, y no va a permitir que los otros cerebros puedan entrar en dominio. Entonces es importante, para que lo sepas, que si alguien o logres identificar si tú o otra persona está en ese estado, ya sabes que todo lo que le vayas a decir, le puedes decir hasta misa, como se dice, no le va a entrar y no va a entrar en razón. Lo más sensato es permitir que él se aparte, se le baje toda esa sangre que está cargada, se tranquilice, y ahí sí, con todo calmado, entra en razón y piensa, ay, ¿qué fue lo que hice? ¿Yo por qué dije esto? ¿Por qué le di ese puño a esa persona? ¿O por qué destruí esa mesa? Eso hace parte del cerebro reptiliano. Entonces, es importante que lo aprendas a identificar, para que si estás en modo reptiliano constantemente, entonces eso te va a servir para no ser tan brusco, tan violento constantemente. Sí, muy bien, porque sabemos que ese cerebro reptiliano, allí está también el instinto cazador, y ese instinto nos lleva a tener, o sea, también está la rabia como emoción primaria, y la rabia no es que sea buena o mala, sino depende de la situación, es necesaria, la tenemos allí instalada, esa emoción primaria de la rabia, de la ira, para defendernos en algún momento, defender nuestra vida, nuestra integridad, cuando lo necesitemos, ¿cierto? Y si no, pues no podríamos cómo defendernos. Pero el problema es lo que tú llamabas, pues, cuando hablas de secuestro, te estás refiriendo a lo que en neurociencias se llama el secuestro amigdalar, porque ahí digamos que el órgano que está allí en el cerebro se llama la amígdala, que es diferente a las amígdalas que tenemos en nuestra garganta. Algunas personas lo confunden. Muy bien, muy buena la aclaración. La amígdala, que es una parte muy pequeña en nuestro cerebro, pero muy poderosa, porque es como una puerta. Entonces, cuando la amígdala se activa, entonces cierra, como tú dices, cierra la parte de la razón, bloquea la parte racional, y no sé si te ha pasado que en algún momento de mucha rabia, de pronto perdiste como la noción y cometiste de pronto, como si le diste un golpe a alguien o tiraste alguna mesa, algún objeto, y las personas reaccionan y dicen, ¿qué te pasa? No, yo no me acuerdo porque era tanta la rabia que a mí se me nubló todo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede, la amígdala toma control y saca, digamos, esa fuerza impulsiva, esa reacción, y ahí es donde perdemos la noción con la realidad.
Entonces, como tú dices, en ese momento esa persona lo mejor que puede hacer, o si nosotros caemos en un estado así de gran rabia, lo mejor que podemos hacer es apartarnos un momento. Recomendamos tomar agua, tomar aire. El aire es el que cuando tú respiras 7 veces por la nariz, retienes y sueltas en 7 segundos, entonces empieza el cerebro a oxigenarse, entonces la amígdala empieza nuevamente a relajarse y ese secuestro amigdalar, ya la amígdala empieza a soltar esas partes del cerebro para que nuevamente podamos actuar de manera, pues pensar y actuar de manera civilizada, ¿cierto? Entonces, como tú dices, es tomar un vaso de agua, contar hasta 10 y allí es donde vas a poder empezar a entrenar la amígdala para que la amígdala no tome control de tu cerebro ni de tu vida, sino que tú seas el que toma el control o la que toma el control de la amígdala y eso al final del día en qué va a repercutir mayor inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces ya podemos, y si tienes preguntas, nos las haces en los comentarios, podemos ir pasando con el segundo cerebro en la escala evolutiva, en esa parte evolutiva y el segundo cerebro le llaman como el cerebro límbico, pero también le llaman el cerebro emocional. Pero ¿por qué crees tú que le llaman cerebro límbico, cerebro emocional? ¿Por qué será? ¿Qué nos dices, Bueno, Hugo? en la medida en que el cerebro fue evolucionando, pues se creó la corteza, el primer cerebro, el primario, y el otro cerebro se empezó a adaptar y empezó ahí a guardar información. Entonces ese cerebro está enfocado mucho en las emociones. Estamos hablando acerca de que si había una falla en nuestro cerebro, entonces él se va a ver limitado porque gran parte de las funciones están guardadas ahí. Y por eso les recomendaba que es importante que aprendas nuevas actividades, que nuevas funciones. Por ejemplo, si eres futbolista y eres muy diestro, pues entonces haz el esfuerzo para dominar la zurda, ¿cierto? Y viceversa, o sea, si siempre utilizas tu mano derecha, pues intenta utilizar tu mano izquierda, eso te va a facilitar para prevenir un daño posterior. Entonces, en el cerebro límbico se van a guardar todas nuestras emociones, sensaciones, pero también se va a guardar el aprendizaje, va a ser como una gran despensa, como si fuera la memoria de tu celular, del computador, y se va a almacenar todo eso ahí y nos va a permitir que cuando llegue una sensación o cuando llegue una emoción, digamos, por ejemplo, ahí ponían el ejemplo de que si llegaba alguien, entonces de acuerdo a tu experiencia vivida, te va a traer la emoción de alegría o te va a traer la contraria, que es de tristeza, ¿cierto? Y es importante también entender que cuando este cerebro entra en su funcionamiento, ocurre el mismo efecto que con el otro que hablamos, que por ejemplo, si una persona está demasiado deprimida, entonces no va a funcionar de la misma manera y va a bloquear los otros dos. Y también, pero ya me estoy adelantando un poquitico, pero cuando el límbico y el neocortes se dan la mano o funcionan con fluidez, ahí es donde entra la inteligencia emocional en todo su furor. Entonces es importante que aprendas que aprendas a reconocer cuando yo o cuando la otra persona en qué estados emocionales se encuentra, para saber primero cómo hablarle, cómo llevarlo del estado que está a un estado más tranquilo y poder calmar la situación o la dificultad. ¿Tú qué piensas ahí al respecto? Excelente. Este tema es bien interesante.
nos hace pensar mucho, nos hace pensar mucho. Yo sé que si tú nos estás escuchando, has llegado hasta este punto de este conversatorio, seguramente estás allí pensándote también en diferentes situaciones, asociando esto que estamos hablando con la vida misma. Y lo que dices para sacar como una breve conclusión de lo que acabas de explicar del cerebro emocional o el cerebro límbico, sí, tiene que ver con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y curiosamente las funciones de este cerebro coinciden mucho con los mamíferos. Mamíferos podemos entender delfines, ballenas, osos, perros, gatos, leones, elefantes, y todos los mamíferos compartimos estas mismas funciones de este cerebro, ¿sí? Principalmente las 5 emociones primarias que llamamos en psicología. Hay otras funciones que son secundarias, que son mucho más complejas, porque se mezcla con el componente egoico, se mezcla con el componente racional intelectual. Entonces de eso hablamos quizá en otro tema. Si te interesa, nos puedes dejar para mirar y abrir otros conversatorios, pero aquí nos enfocamos más que todo en el cerebro límbico, las 5 emociones primarias, que son alegría, tristeza, miedo, asco e ira, ¿sí? Son las 5 primarias. ¿Pero por qué son las 5 emociones primarias? Primero, porque todas las personas las tenemos, sin excepción alguna, a no ser que haya algún tipo de patología, ¿cierto? Pero naturalmente hablando, todas las personas nacemos con las 5 emociones primarias. Y segundo, porque nos ayudan a la supervivencia, ¿sí? A la supervivencia, a la conservación como especie y también a multiplicarnos como especie. Entonces, ¿de qué nos sirve la alegría? ¿Será, bueno, y otra cosa, ¿por qué los mamíferos también lo tienen? ¿Será que los perros se ponen contentos? ¿Tú qué dices? ¿Los perros se ponen contentos, no se ponen contentos? Cierto que sí, ellos mueven la cola, se alegran. Yo tengo una perra que se llama... sí, mi perrita, por ejemplo, y he tenido otros perros a lo largo de mi vida, ellos saltan cuando yo llego, entonces manifiestan esa alegría, ¿sí? Obviamente hay animales que la manifiestan más que otros, pero de alguna forma cuando estudian las ondas cerebrales, ellos manifiestan que se sienten contentos. Entonces, la alegría nos ayuda a ¿qué? A esa motivación de continuar adelante, seguir evolucionando, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel de sociedad. Entonces, la alegría nos ayuda mucho a seguir adelante, nos motiva a continuar y alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. El miedo, ya lo hablamos, el miedo es una emoción que nos defiende, tiene la función de defendernos, de activar esa alarma y decirnos que esa persona no te conviene, esa situación no te conviene, ese lugar no te metas por ahí que no te conviene, ¿cierto? El asco, ¿de qué nos sirve? O sea, si quiero que imagines que tienes tu plato favorito, tu comida favorita allí al frente, y si esa comida favorita está llena de gusanos, de larvas que se mueven y un montón de virus y bacterias, ¿tú te la comerías? No. Cierto que no, no te la comerías. Pero ¿por qué no te la comerías? Porque todos nacimos con esa aplicación en nuestro cerebro que se llama el asco, que nos hace identificar por ciertos olores, por ciertos colores o por ciertos sabores cuando algo puede ser tóxico para nosotros y puede matarnos. Entonces, esa emoción cuando tú, uy, no, de pronto esa persona no me conviene o comerme eso no me conviene. Hay ciertas cosas que nos generan repulsión y nos alejan de algo que puede ser tóxico para nosotros, ¿cierto? La ira, ya hablamos, para defender nuestra vida, nuestra integridad, en algún momento que necesitamos sacar esas fuerzas, ¿cierto? Incluso hay casos donde hay mamás que su hijo, tanto en la vida animal como en la vida humana, hay mamás que sus hijos están en peligro y sacan fuerzas, unas fuerzas increíbles que nunca nadie se hubiera imaginado que una mujer de esa edad, de esa constitución física, pudiera tener tanta fuerza. Y es claro, porque se activa ese potencial que tenemos para defender a su hijo, pues en ese caso, ¿cierto? ¿Cuál me quedó faltando, Hugo?
No, yo creo que las describiste todas, ahí están. Ver, está alegría, miedo, tristeza. ¿Para qué nos sirve la tristeza entonces? ¿Será que la tristeza nos ayuda para algo en la vida? La tristeza, ¿tú qué dices ahí? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Nos hace buscar ayuda cuando la necesitemos. ¿Sí? Si tú te sientes triste, deprimido, lo peor que puedes hacer es quedarte solo, es aislarte, eso es lo peor que puedes hacer. La tristeza naturalmente nos ayuda a buscar ayuda profesional, familiar, espiritual, ¿cierto? Entonces la tristeza nos ayuda a eso. Y también necesitamos la tristeza para crear estados de reflexión, ¿cierto? Que nos lleve a replantear nuestra vida y de pronto fallaste en algo, caíste en una quiebra financiera, de pronto terminaste con una pareja, algo te sucedió, alguna pérdida, entonces nos sentimos tristes para replantear nuestra vida y cuestionarnos y decir, bueno, realmente esta persona sí me conviene, realmente este trabajo sí me conviene, realmente este negocio sí me conviene. Entonces, para eso nos sirve la tristeza, para replantear muchas cosas, revisar si sí estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Y termino con lo que tú dijiste. Ah, bueno, y también interesante porque hablaste del aprendizaje y cómo es posible, o sea, cómo hay cosas que cuando te activaron ciertas emociones, generalmente nos acordamos más, ¿cierto? De pronto esa graduación que tuviste, que te pusiste muy contento con tus amigos, con tu familia, seguramente te acuerdas muy bien. O el último cumpleaños, si despertó emociones positivas en ti o incluso negativas, también te vas a acordar más de esa experiencia, porque el cerebro vincula la experiencia, las imágenes, las personas que habían en ese momento con esa emoción, ya sea positiva o negativa. Entonces, claro, ya últimamente cuando hablamos de psicología del aprendizaje, sabemos que para si aquí hay algún docente entiende y sabe que es mucho más efectivo enseñar desde la emoción, cuando tú te apasionas, cuando hay un video que muestra emociones reales, las películas por eso se nos quedan tan grabadas y si tú ves una película que te emocionó, seguramente tú vas a contarla del inicio hasta el final con detalles, es increíble, con muchos detalles. ¿Por qué? Porque te despertó esas emociones de rabia, de tristeza, quizá también la parte humorística, la parte del drama. Entonces, es muy interesante eso. Cuando hay emociones, se nos quedan más los aprendizajes para que lo tengas muy en cuenta. Y el tercer cerebro. Bueno, el tercer cerebro, ya lo dijiste, se llama neocortes. Y quiero decirles que las emociones son útiles, sirven, así sean negativas, así sean positivas, sirven. ¿Sirven para qué? Para dejarte una enseñanza, para aprender, para hacernos, como en un libro que leí que se llama El viaje a Marte, no a Marte, sino al Marte, el planeta. Sí, al planeta Marte. Exacto. El viajero llegó allá y encontró a la reina y el rey de Marte, y entonces ellos no decían aprendizaje, ellos decían hacernos más viejos. Cada experiencia nos hace más viejos, más sabios, más conocedores. Entonces, cada sensación que hayas experimentado en tu vida, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser, como dijiste, un fracaso financiero, que me dejó mi novio, que me dejó mi novia. Todo eso tiene un propósito, y el propósito es que tú aprendas. Eso es lo más sensato que podemos lograr hasta ahora. Y recuerden que estamos enfocándonos en el liderazgo, cómo tú puedes ser un gran líder, cómo tú puedes ser esa gran persona que impacta en tu trabajo, en tu familia, en tu cuadra, en tu equipo de fútbol, en tu equipo de básquetbol, en lo que te defiendas en tu día a día o en tu trabajo o en tu diario vivir. Eso es para que tú aprendas, ¿cierto? Y entonces ya hablamos del tercer cerebro, que el tercer cerebro es el neocórtex. El neocórtex ahí está enfocado en más que todo en la conciencia, en la razón, en el aprendizaje también.
cuando hablamos de Aristóteles, debemos saber que el maestro de Aristóteles fue Platón y a su vez el maestro de Platón fue Sócrates, como para ir poniendo a las personas en contexto. Aristóteles fue, digámoslo así, o sea, Sócrates y Platón fueron más desde la metafísica, desde la filosofía más profunda, que tenía que ver con las cuestiones del alma y del espíritu. Y Aristóteles comenzó a materializar, digámoslo así, a aterrizar más esos conceptos al mundo físico, ¿sí? Cómo aplicaban esos conceptos en el mundo físico, y de allí pues surge gran parte del método científico, donde estudia el mundo físico en cuanto a podemos observarlo, podemos medirlo, podemos cuantificarlo, ¿cierto? Entonces Aristóteles, digamos que fue el más, ellos fueron más, Sócrates y Platón fueron más espiritualistas, digámoslo así, y Sócrates y Aristóteles fue más materialista, y de allí surgen muchas teorías materialistas desde los diferentes planteamientos, postulados que definió Aristóteles. Entonces ahí en el libro está, aunque Aristóteles pues digamos que acertó en varias cosas que todavía siguen siendo vigentes, en muchas cosas con respecto al cerebro, a la constitución del cerebro, se equivocó en muchas cosas, y hay cosas que están obsoletas, ¿sí? Más o menos estabas hablando de esa parte. Sí, y eso era lo que quería decir. Dice, el hombre es un ser racional. La razón tiene que dominar y controlar a la emoción. Entonces, que nos digan allí la comunidad, que nos vayan diciendo allí la comunidad de conscientes. El hombre es un ser solamente racional. Hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que somos más que razón, ¿cierto? O sea, y es interesante traer eso a discusión. Dinos allí en los comentarios, ¿tú qué piensas? El hombre, el ser humano, es un ser, o sea, nosotros, ¿somos seres netamente racionales o somos seres que? Dejemos la pregunta abierta. La cabeza debe dominar al corazón. El jinete... Eso, entonces, digamos esa pregunta. O sea, Aristóteles dice que la cabeza tiene que dominar sobre el corazón. ¿Qué piensas tú? Hay personas que dicen, no, el corazón tiene que dominar sobre la cabeza. Hay otras personas que dicen, no, la razón y el corazón tienen que ir de la mano. Vamos a dar la puerta abierta a la discusión. ¿Qué piensas tú? ¿Quién debe dominar ahí? ¿Cuál es la tercera, Hugo? La tercera dice, el jinete al corcel, según las metáforas habituales. Bueno, sí, el jinete se está refiriendo a la razón, es una metáfora, y hay un video que voy a montar a YouTube en estos días, los invito a verlo, y se llama ¿Por qué grabo cuentos? Y allí explico acerca del lenguaje metafórico, lo que es una metáfora. Entonces, claro, cuando él habla del jinete, está refiriendo a la razón, y el caballo, que el caballo es más emocional, esa naturaleza más impulsiva, se está refiriendo a las emociones. Entonces él dice eso, que el jinete tiene que estar sobre el caballo, y obviamente pues no el caballo, bueno, pero es una pista que nos va dando, no el caballo sobre el jinete, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empezar a amigar, cómo empezar a integrar la razón con la emoción? El siguiente, aunque ya pues dice, él decía que la mujer carece de alma. Como, ¿Qué piensas tú? Hay un paréntesis que dice que en 1565 la iglesia oficialmente hizo un concilio y dijo que las mujeres sí tenían alma. Eso, entonces, mira que antes se creía, hace muchos años se creía que las mujeres no tenían alma. Y si no tienen alma, pues sabemos que el alma en psicología es la psique, ¿cierto? Alma significa psique, psique viene de alma, y la psique tiene que ver con el centro de la razón y las emociones. Entonces, en algún momento Aristóteles dijo que las mujeres no tenían alma. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cierto? Y luego, a nivel histórico y a nivel religioso, se logró establecer, y a nivel filosófico, obviamente, se logró establecer que sí, que las mujeres sí tienen alma. ¿Qué piensas tú acerca de esa discusión? Decía que en el futuro no sería necesario ni los ingenieros ni los arquitectos, porque como todo está inventado, solo sería necesario su mantenimiento.
Así, entonces, ¿qué piensas tú de eso? Eso lo dijo él varios años antes de Cristo, y dijo que ya en el futuro, o sea, hoy, que no íbamos a necesitar ingenieros ni arquitectos. ¿Y será que hoy estamos necesitando ingenieros y arquitectos? Ahí Pero, dejamos la pregunta abierta. pero digamos que él está entrándose en algo. Les recomiendo pues que hagan el curso de inteligencia financiera y él se está adelantando a algo que ya está ocurriendo. Mira que hay muchas profesiones que ya son obsoletas, que ya no sirven y probablemente van a haber otras en el futuro que ya van a desaparecer. Probablemente un robot ya se va a dedicar a hacer las cirugías de corazón abierto o ya las hacen, no sé, ayúdenme ahí, yo creo que sí ya las hacen, o es una Sí, ayuda de idónea hecho, con el especialista. de hecho, sí, yo me enteré en algún momento que un cirujano en un país, por medio de inteligencia artificial y robótica, logró hacer una cirugía, no sé si exactamente de corazón abierto, pero sí una cirugía muy delicada en otro país. Entonces, miren hasta dónde estamos llegando. Incluso, me haces pensar en eso, quizás los postulados, las ideas que estamos construyendo, debatiendo aquí hoy, seguramente, ¿por qué no pensar en esa posibilidad mucho más adelante en el futuro? Van a estar ya muy obsoletas y se van a crear otros postulados, otras teorías. Eso es algo interesante del mundo científico, aunque también se le llama la paradoja científica. La paradoja científica es que los científicos, la comunidad científica, dice que entre más descubren, más ignorantes se sienten. ¿Cierto? Entre más verdades descubren, más llegan a la conclusión que llegó Sócrates. Solo sé que nada sé. Y esa es la puerta del camino de la sabiduría. Saber que estamos aquí hablando de muchas cosas, pero al final es muy poco lo que sabemos en comparación a tantos misterios y conocimientos que hay en el universo, ¿cierto? Sí, entonces en este cerebro neocortes, o digamos podríamos llamarlo el pensante, Uh -huh. eh, tocamos el tema en el día pasado, que hablamos acerca de la lateralidad del cerebro, y tocamos este tema, y es que en América Latina, o en este lado del continente, decidieron, no sé si fue estratégico o no, solamente educar a la razón, solamente educar a la razón. Y no sé si te acuerdas que nos tocaba aprendiendo los nombres de los ríos, los nombres de las capitales, los nombres de las montañas, los nombres de un montón de cosas, y al final usted se pregunta, hombre, ¿y a mí para qué me sirvió eso? Entonces, lo que queremos llegar es a que la educación ya no sea de tanto guardar información, sino que la pedagogía sea mucho más didáctica, en donde yo como alumno que estoy en ese proceso de aprendizaje pueda hacer esa labor de estar aprendiendo, o sea, tener el conocimiento, pero también practicar el conocimiento, porque de nada sirve fortalecer solamente la inteligencia racional, o fortalecer demasiado el cerebro izquierdo y dejar a un lado el otro cerebro, que es el artístico, el de las emociones, el de las habilidades. Entonces, este neocortes en el tiempo se fue fortaleciendo, se ha ido fortaleciendo, pero ya ahora, como no creo que hablamos en tu casa este tema, que la pirámide del conocimiento ya se invirtió. Antes eran los que estaban arriba, eran los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los que sabían, los que tenían el conocimiento. Ahora ya la balanza ya cambió, y entonces ya son los artistas, los que crean, los Los que creativos, diseñan. sí, creo que fue en el día anterior también, a que lo hablamos Exacto. aquí conversando en estos días, también en el día anterior, también para que lo vayas a ver y revisa que, pues para toda la comunidad de conscientes, vayan, revisen, que también hablamos de una manera más específica de este tema.
Pero sí, ya que lo mencionas y para que ya vamos cerrando, ya vamos concluyendo, también digamos que es algo de los objetivos que van emergiendo en esta comunidad de conscientes, es cuestionarnos los paradigmas educativos, ¿cierto? Porque seguramente en algún momento nos pueden ver docentes, nos pueden ver rectores, y es bien interesante cómo está transformándose la educación, dejando atrás esa educación tradicional, esa educación, como tú dices, acartonada, esa educación más basada en la comprensión de lectura, las matemáticas y la memorización, para nuevos modelos. Están surgiendo nuevos paradigmas, nuevos modelos de una educación mucho más holística, una educación mucho más integral. Entonces, qué interesante eso, poder nosotros desde aquí, poder también movilizar conciencias para evolucionar también. O sea, porque miren que nuestro cerebro, estamos hablando del potencial del cerebro, pero ¿qué estamos haciendo con ese potencial para transformar la educación, la conciencia de hoy en día en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces vamos ya terminando con el cerebro, el neocórtex, que significa la nueva corteza, ¿cierto? De ahí viene la nueva corteza, vimos que era por capas, esa corteza como la del árbol, entonces es la más nueva de todas, solamente tiene algunos años de evolución, algunos millones de años solamente de evolución. Perdón, y puede que suene muy raro, pero para algunas personas apenas lo están estrenando. Sí, digamos la parte racional, muchas veces, y eso vamos a tocarlo más adelante. Vamos a hacer unos eventos virtuales, queremos que estén bien conectados y saber si contamos con ustedes, porque quizá nosotros estamos aquí conversando, no sabemos cuántas personas nos están viendo, pero si tú estás allí viendo eso, entonces nos gustaría que nos comentaras. Si nosotros hacemos un evento a nivel nacional o internacional, tú asistirías, sacarías el tiempo, verías la repetición. Queremos hacer un testeo de saber cómo está la comunidad de conscientes para nosotros lanzarnos a hacer un evento de varios días incluso, donde hablemos de estos temas, incluso de otros que ustedes también nos comenten, ¿no? Bueno, los invito también. Estamos sacando un montón de promociones, cursos. Yo ya me voy a registrar en uno que se llama Crea tu marca personal. Voy a tomar este curso, lo voy a hacer juicioso. ¿Por qué? Porque recuerden que entramos a la era de la información, a la quinta generación industrial. Y si yo no tengo la información, pues me voy a quedar rezagado en el tiempo. Y cuando ya despierte, o se me pasó, ya soy demasiado viejo, o ya se me dificulta aprender porque ya las cosas han avanzado aún más. Si lo recuerdas, antes era difícil tener un celular, manejarlo. Ahora ya un niño de 2 o 3 años lo maneja y ya sabe descargar imágenes, ya sabe buscar YouTube y todo eso. Entonces nosotros y yo personalmente tengo que estar a la vanguardia. Entonces los reto también y los invito para que se metan a la página, hagan los cursos. Hay para padres, hay para parejas, hay para marketing. Ayúdame, ¿cuál es más? Que no me acuerdo Sí, del nombre. entonces, gracias mi amigo. Sí, en www.rubenechavarria.com van a encontrar un botón azul grande, se llama ofertas. En este momento hay unas ofertas increíbles, o sea, casi que ridículas, porque unos descuentos de más del 50%, y tenemos 3 categorías en estos momentos. Hay videocursos, hay audiocursos y hay libros digitales. Entonces, de una vez puedes ir y mirar, o apenas acabemos aquí, ve y mira los videocursos que tenemos, los audiocursos y también los libros digitales. Al principio tocamos acerca del tema de una pérdida emocional. Hay un audiocurso bien interesante para que vayas allí y lo revises. Yo personalmente te voy a contar el contenido que vas a encontrar allí y la oferta especial para que lo revises. Cómo eliminar la ansiedad cuando terminaste una relación difícil, o quizá, o sea, terminaste una relación tóxica,
acabas de tener una relación, estás en depresión, piensas mucho a esa persona, no sabes qué hacer en ese momento porque quizá hay un apego emocional o una dependencia emocional, este audio curso te va a servir demasiado. Entonces ve y lo revisas. Yo sé que lo vas a encontrar muy fácil, allí está en la parte de audio curso, listo. También hablamos acerca de la parte de la memorización, la parte del aprendizaje a través de las emociones, y también hay un video curso que se llama Los mejores métodos de estudio, y principalmente lo que son los mapas mentales. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y si tú eres estudiante y quieres aprender más rápido en menos tiempo, o te gusta leer y quieres leer más libros en menos tiempo, o quizá haces conferencias también y necesitas memorizar grandes cantidades de contenido en poco tiempo, entonces este video curso es para ti, para que lo vayas a buscar allí en la parte de ofertas. Yo también te voy a explicar en qué consiste, los contenidos y todo. Se llama los mejores métodos de estudio. Y también el que vas a hacer se llama marca personal para hombres. Si eres un hombre, te interesa resaltar más en tu nicho, en tu mercado, si eres un profesional y quieres estar, resaltar, demostrar más, digamos que resaltar más tu parte profesional, tu parte personal, entonces ve y busca marca personal para hombres, cómo resaltar en tu medio para que tengas más clientes, te llamen más empresas. Es algo bien interesante, como tú dices, estar a la vanguardia. Cuando tenemos los datos necesarios, nuestra vida cambia y por lo tanto nuestro entorno inmediato también cambia, pero consiste en tener los datos, la información necesaria. Y también allí vas a encontrar el de finanzas que Hugo ha tocado en otros días. Has hablado acerca de educación financiera, emprendimiento. Allí hay un curso que se llama Reglas de cómo manejar y multiplicar el dinero, y sabemos que así como la ley de gravedad, si tú no crees en la ley de gravedad, igual se te va a aplicar. Lo mismo, hay leyes para el dinero, creas o no creas en ellas, si no estás cumpliendo con las leyes del dinero, entonces cada vez va a escasear más en tu vida, porque no lo sabes manejar ni tampoco multiplicar. Pero si conoces las reglas del dinero, esas leyes del dinero, y las aplicas en tu vida, los resultados van a empezar a ser cada vez mejores. ¿Listo? Entonces, gracias Hugo pues por la cuña. Allí los pueden encontrar en ofertas y nos van comentando cualquier pregunta que tengan. ¿Listo? Entonces, terminamos el tema de hoy. Se nos agotó el tiempo. Lo importante es que llegaste hasta este punto y pregúntate eso. ¿Cuál de los tres cerebros debe dominar más? Nos dejan allí en los comentarios. ¿Cuál crees tú que de los tres cerebros deben dominar más? ¿Sí? O será depende de cada situación. Y cómo debemos nosotros elegir a nuestra pareja. Y les dejo una pregunta, pero bien interesante. ¿Cómo debes tú elegir a tu pareja? ¿Desde lo racional o desde lo emocional? Y si te interesa que toquemos este tema más adelante, nos lo dejas en los comentarios. ¿Listo? Bueno, no hace falta más que despedirnos. Se cuidan mucho. Muchas gracias a esta comunidad de conscientes que cada vez están más conectados. Queremos hacer unos eventos mayores de días enteros, masterclasses, queremos hacer muchas cosas, pero también queremos que ustedes nos digan si van a apoyarnos, si van a estar ahí y qué temas también les gustaría que tratáramos más adelante. Listo, incluso estoy viendo a personas cada vez más conectadas, o sea, una persona que estuvo pero que nos ha venido siguiendo, entonces eso nos motiva a nosotros a seguir trayendo otros temas. ¿Listo? ¿Listo? Eso sería todo. Chao, chao. Listo. Así quedamos. Se cuidan mucho. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben que soy Rubén y en lo que pueda ayudarles me dicen.